Sabes que no seguimos con el ejercicio de cantar la marcha peronista al despertar junto con Belén, mi compañera. Lisa y llanamente porque era un ejercicio que realizamos con el único fin de romperle las pelotas a mi querida madre, eh, que en paz descanse, que era muy gorila. Entonces a nosotros nos parecía muy divertido hacerlo. En un principio hubiera inventado la patria, ¿no? Porque como dice el saber popular, Dios es argentino. Y por el otro lado, Perón es la patria. Así que sin patria ni una cosa ni la otra. Pero no creo en Dios. Pero si tuviera que inventar uno, tendría mucho que ver, no sé si con Perón, pero sí con el peronismo. La cuestión del goce inmediato de las cosas, de que la vida es una y que merece ser vivida fraternalmente, todos compartiendo el pan, de ahí lo de compañeros. Creo que es eso. Si tuviera que inventar primero algo, y creo que no es que no se haya inventado, hay que reinventar la patria. Beso, muerte, volveremos. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no soy peronista. No sé cómo va a ser tomado esto en este contexto y en esta situación y en este día, pero bueno, uno es lo que es. Sin embargo, la verdad que tengo mucho respeto por los peronistas, tanto desde el punto de vista político como intelectual, ¿cómo puedo explicarles? Cómo disfrutan la vida los tipos y las tipas, qué bien que la pasan, cómo se ríen, cómo gozan, No sigo porque si no, mejor no les cuento nada. Bueno, llegué un poco tarde al peronismo, ya que vengo de una familia por lo menos no peronista y que me pasé la vida votando equivocada a otra gente que arruinaba las cosas, así que un día me pasé al peronismo y dejé de autopercibirme socialdemócrata como venía haciéndolo. Y desde ese momento empecé a comer choripán lo más tranquilo. Eso sí, lo que no resigno es el sushi. Pero se vive mucho mejor. Chao. Para Perón era sano el cuerpo, los cuerpos fuertes, sanos y peronistas. También era sano el trabajo, el equilibrio entre trabajo y descanso. Era sana la industria nacional y les compañeros o les amigues. Mi condición de negro, feo y sucio es peronista, es más peronista, es una medalla peronista, porque el peronista se embarra en la miasma misma de la humanidad y la transforma. Es el principio del diamante peronista. Además de la luna de Eva, en mi existencia están las lunas de mis ausentes y la de la mora gitana que se hizo musa para inspirar ese amor que alguna vez se soltó en Triana. Mi visión sobre el gobierno de Isabel es nefasta. Creo que todos tenemos una visión oscura de esa época. Creo que Isabel traicionó al peronismo, enfrentó al peronismo, se alió con lo más rancio de la derecha para comenzar una persecución y una matanza de peronistas de izquierda que peleaban y luchaban por la justicia social que tanto nos había enseñado el general. Capital conurbano, modalidad revisitada de civilización y barbarie. Creo que sí. El AMBA es una gran escena de segregación, un cuerpo partido, un flujo de entrada y salida constantes, una masa en movimiento en la que todo se mezcla, pero sobre todo una línea imaginaria que recorre la General Paz y cruza el puente Avellaneda, el puente Pueyrredón, el puente Alsina, el puente La Noria. Sé que cada uno de esos pasajes es un devenir. Si entramos a o vivimos en la culta Buenos Aires,
Ella nos hará saber de nuestra extranjería. Sin embargo, no todo en sus entrañas es tan ilustrado como a la capital le gustaría. Están para recordárselo Zabaleta, Retiro, 1114, Carbonilla, Piletones. Es cierto, hay una frontera imaginaria que se expresa sobre nuestros cuerpos cuando nos mira, nos huele, nos toca o con suerte nos es indiferente. Lo dudo porque si hubiera ganado la pelea tal vez tenía un destino como boxeador. Así que me parece que su deporte predilecto era la esgrima, por eso no volvió al box. Y Gardel pasó por boxes, recuperó la sonrisa y siguió cantando. Así que a la larga la voz de Gardel resultó mucho más poderosa que la uppercut de Perón. Se haría una remera con un estampado de Juan Domingo Perón abrazada a mí mismo. ¿Por qué no? Es la respuesta. Sí, claro que sí. Un ícono de la política argentina y un ícono cultural también. ¿Por qué no? Pero dice mi poema, me gustaría más tener una remera de Eva Perón abrazada a mi abuela. Dicen que cuando el general se enteró que John Lennon era hincha de Boca, compró un palco en la Bombonera y ahora se los puede ver ahí los domingos, viendo los partidos juntos y deleitándose con los campeonatos, con los goles de Boca. Bueno, Perón y Lennon son de Boca. Preguntan si son dos proyectos posibles dentro del peronismo, de la casa al trabajo y de la cama al living. Como yo lo veo, a los peronistas nos gustan las cosas simples. No necesitamos demasiado para ser felices. No es necesario el gran bien material, sino justamente eso que sucede en estas dos pequeñas cosas que se relatan. La posibilidad de trabajar, de un trabajo digno, que nos dé alegría y bienestar, pero todo eso para llevarlo a las personas que queremos, a nuestra familia, al asadito el domingo, a la siesta después, todo lo que nosotros podemos hacer para estar tranquilos, felices, en casa, con nuestros amores. Así que sí, yo creo que son dos posibles proyectos de la casa al trabajo y de la cama al living. Porque viva Charlie también, carajo. El oficio de ser costurera en la Argentina se vincula al ideario peronista de la misma forma que a los inicios de la Revolución Industrial la imprenta y su guerra de patentes se vinculó con el acceso a la democratización de la cultura. En nuestro caso, las máquinas Singer fueron para las mujeres a través de la Fundación Evita, la primera bandera verde, la primera bandera feminista que alzamos el alto a la hora de unir esos retazos rotos de vidas y hacerlos bandera. El Dios que yo aprendí a querer y con el que me formé de chica no existe. El único Dios que cuenta es el que alguna mente o bolsillo poderosos aprendieron a utilizar en nuestra contra, para alejarnos de nuestros propios intereses. Evita, incluso en su época, ya lo sabía. No hay momento para entender. La epifanía desafía al tiempo. Es un anclaje con un barrenador subjetivo en medio de un mar cronológico. Lo único que importa ahora, como pasaba también antes, es estar despabilados, despabiladas, volvernos extrañes y dueños o dueñas de nuestro propio transitar. Que ningún Dios nos espantane, que ninguna oligarquía nos quiera dominar, que el opio nos lo fumemos cuando queramos y necesitemos, sin miedo, con la certeza que da la certeza, con la seguridad que trae dejar atrás el rebaño. Llevar sangre peronista es llevar conciencia social por las venas y entender la política como un medio de puja y negociación constante. A ver, respecto a las heridas del pobre Osvaldo, creo que se abrieron
estaban abiertas desde siempre, que de hecho las tenía pegadas, esas heridas pegadas con saliva, y era cuestión de esperar hasta que lamentablemente se reabrieran. Y efectivamente, el hecho de enterarse que el gato Andrada, alguien que supo ser ídolo, termina siendo buchón de los milicos, creo que tuvo bastante que ver. ¿Con qué persona haría un triángulo amoroso con Eva Perón? Bueno, en este momento no se me ocurre nadie mejor que mi novia. La pasaríamos los tres bomba. ¿Cómo debería ser actualmente un urbanismo peronista? Con más humanismo del peronismo de aquel plan quinquenal y sumaría el método de Livingstone. Urbanismo peronista recordando a Perón y Evita, que tenga como base la planificación, que sea federal, social, recuperando el concepto de comunidad organizada. Pensar la vivienda desde una mirada sustentable, solidaria y con justicia social. La ciudad es algo más que calles y edificios. Para el peronismo lo principal es la felicidad de esos hombres, mujeres, niñas, ancianos y ancianas. La doctrina de Perón propugnaba por ciudades que traduzcan el bienestar y la felicidad de un pueblo sano y noble que goza del derecho consagrado por el justicialismo. Cada barrio urbanizado, pero no de manera homogénea, sino a partir de la mirada de quienes habitan el territorio y con materiales del lugar. Fundamental, construir viviendas populares sin especulación inmobiliaria. Plantear una nueva forma de practicar el urbanismo y fomentar el buen vivir. Después de tanto manoseo de la última dictadura cívico-militar y años de políticas neoliberales recicladas, el país debe descentralizar el pensamiento y construir desde otro lugar, repensar su configuración poblacional y ocupación de territorios, construir escenarios para una vida feliz de la población, para que las familias puedan vivir con belleza y dignidad. La belleza de un lugar no es el material, es lo que ocurre en ese lugar. En el 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, la Corte Suprema concedió el beneficio del 2x1 a los criminales que habían cometido delitos de lesa humanidad. La respuesta de nuestro pueblo fue impresionante. La Plaza de Mayo se cubrió de pañuelos blancos y fue tal la conciencia que tuvo nuestro pueblo y tal la manifestación y el repudio que hizo que esa medida se tuviera que dar marcha atrás. Creo que le haría dos regalos. Por un lado, una invitación a cenar a mi casa para que disfrute de ver cómo otra provinciana, descamisada y tosuda, pudo, a fuerza de amor y de rabia, salir adelante. Y por otro lado, le regalaría un ejemplar de alguno de los diarios de hoy, para que vea que a pesar de que pasan los años, es necesario seguir luchando. Si tengo miedo de que las sombras se apoderen del peronismo, yo digo que no, porque el peronismo es luz. Fue un faro de esperanza para los que menos tenían, para los desclasados, para los que no tenían acceso a nada en el 45 y lo sigue siendo hoy. Así que no, me parece que el peronismo es luz, pese a que les pese a las sombras. El peronismo, que es de base cristiana y lo explicita en su obra y en su doctrina Juan Domingo Perón, particularmente en la comunidad organizada y en las 20 verdades peronistas, además de en su vasta obra, que varias veces lo explicita claramente, la Iglesia Católica en el año 55, el 16 de junio, colabora con el bombardeo, colabora ideológicamente y con cuadros católicos en el bombardeo de Plaza de Mayo y de la Casa de Gobierno. Participaron de ellos, por ejemplo, había aviones de la Marina con el signo Cristo vence. Yo le pediría a Evita que hiciera que en cada corazón, en cada cuore y en cada mirada uno anduviera por las calles y por los barrios y cuando mirara al otro pudiera verse uno en esa pellejura, desde ese peronismo suyo. Eso le pediría.
El puesto de comidas que yo pondría en una marcha fascistoide y gorilácea sería de sándwiches, pero ellos no comen choripán, entonces sería de sándwiches veganos, de pasto de las praderas de la Pampa, procesado naturalmente, en vientre de animal, y bueno, con los papas cheddar y todas esas cosas que son adicionales. O sea, sándwichitos de bosta de la rural, ya que a esa gente le encanta comer mierda pensando que comen caviar. Recuerdo el patio debajo de la parra, los granos vagos que caían antes de hacer el vino, el flautín del afilador, la música del pedal de la Singer bajo los pies de mi abuela, el tango, el folclore, mi viejo alzando un vaso de vino tinto, celebrando porque la familia estaba reunida a la mesa. Los domingos, casi todos los días eran domingos. Lo recuerdo claramente. El 1 de julio del 74, yo estaba en tercer año del secundario. El colegio está a 7 cuadras de la estación de Aedo, trayecto que normalmente hacemos a pie para ir después a alguna pizzería, sirve por ahí. Ese día, alrededor de las 14 horas, el rector nos juntó en el patio, nos comunicó la noticia y nos mandó a casa. En las cuadras que nos separaban de la estación de Aedo me llamó la atención el silencio. Y al llegar a la estación me llamó la atención la cantidad de comercios que habían cerrado. El Maradona más peronista se vio en un año de mierda. El 20 de octubre de 1976, Diego tenía casi 16 años. Y en un partido de local contra Talleres de Córdoba, el entrenador Montes le dijo: nene, te toca entrar. Un partido complicado. El bicho iba perdiendo 1-0 y la gente lo pedía en las tribunas. La primera pelota que Diego tocó le tiró un caño a Cabrera, que era un marcador experimentado. Y eso me parece que marca un origen peronista. Para un mes de octubre, en un año de mierda, nacía un mito del fútbol y de nuestra cultura popular. Cuando menciono que todos somos peronistas en mayor o menor medida, buscando establecer un vínculo con la propuesta de Steven Pinker, que nos dice que está en nuestra genética la búsqueda por la supervivencia de la especie, lo digo no en términos románticos, sino más bien trato de señalar una huella que queda en la cultura a partir de los hechos sociales, en este caso, y que pueden ser rastreados en las individualidades, en los discursos o en las prácticas, en las actitudes. No pretendo agotar esta idea en un audio, pero por ahí viene un poco esta idea de pensar la propuesta de Pinker en el campo de las ideas, en el terreno de lo simbólico. No hay grados para la justicia social. La justicia social no es tímida, no es tibia, no es timorata. La justicia social lo es todo. El regalo que me gustaría pedirle a Eva en estas fiestas sería la flor hermosa de su valentía. Bueno, yo pienso que hay que pensar por una batería de políticas de Estado orientadas a sostener una explotación agraria que cambie 180 grados la que se lleva adelante actualmente. Como en leyes que permitan la ocupación de tierras estatales a organizaciones cooperativas para su explotación y naturalmente con una fuerte presencia del Estado, apoyo tecnológico y estructura que cubra todas las necesidades básicas de los trabajadores como salud, educación, techo y subsidios para arrancar. Además pienso que habría que crear un banco de semillas agroecológicas y naturalmente una Junta Nacional del Grano que se encargue del movimiento de la producción y la distribución. Además pienso que habría que tener un impuesto importante a las tierras improductivas o su expropiación directamente. Una fuerte campaña dirigida a los jóvenes marginados en los alrededores de las grandes ciudades, facilitándoles el camino
para que se establezcan en el mundo agrario. Pensemos que, por ejemplo, el procrear, a los 2 minutos que se anunció, hubo millones de personas que se anotaron. Pienso que acá sería más o menos lo mismo. Yo propondría que la Avenida General Paz sea llamada Juan Domingo Perón, para que la capital no solo se sienta rodeada por el conurbano peronista, sino para que también sienta el largo abrazo de Perón desde Núñez hasta el Riachuelo, al que también podríamos llamar Juan Domingo Perón, así no se escapa nadie, ¿no? Carta a Eva Perón. Querida señora, han pasado más de 60 años desde que la conocí. ¿Cuánto tiempo, verdad, señora? Usted se encuentra en su silencio, que es un eco de la eternidad, y yo en la última etapa de mi vida, repasando ese fascinante, difícil e imprevisible camino que ha sido este más de medio siglo de nuestra Argentina. Tuve la suerte y el honor de conocerla. Fue antes de partir con mi hermano Félix para una de nuestras giras. Usted nos alentó y nos habló sobre su viaje a Europa, anécdotas interesantes e incluso aventuras, como bajar de la carroza en la que viajaba con la esposa de Franco y, ante la sorpresa de todos, mezclarse con el pueblo español que la aclamaba. La recuerdo después, en el gran salón de la Casa Rosada, donde recibía esa larga fila de humildes que veían en usted la realidad de su esperanza. Lo más significativo no era lo que daba, sino cómo lo daba. Usted, señora, que en las madrugadas hacía detener el auto oficial para ayudar a algún menesteroso que dormía en plena calle, ¿qué pensaría si viera que hoy transitamos entre miles de manos tendidas, pidiendo limosna o comida? Le parecería increíble, ¿verdad, señora? Y más increíble es que nuestro corazón se va endureciendo, que todo es parte de un paisaje alucinante pero común en nuestra patria de hoy. Hace poco leí algo en uno de esos tantos libros que sobre usted escribieron autores que, gracias a ello, pudieron pasar de anonimato a la notoriedad y absorber dinero. Decía alguien que usted no era política. Claro que no era política. El político es solo racional, es cauto y cambiante. Usa los medios de comunicación para alcanzar el fin presupuesto. En usted, los medios eran su labor, su entrega era su propia finalidad. Claro que no era política, era una pasión desatada, un vendaval que sacudió las estructuras del egoísmo humano. Usted era el triunfo del sentimiento. No olvido un corto paseo junto con mi hermano por los jardines de la residencia presidencial de la calle Austria. A su lado retozaba un lindísimo ciervito que provocó su risa al escapar saltando cuando quise acariciarlo. Su consejo al despedirnos fue: cuídense, son ustedes muy jóvenes y exitosos, más que un don, es un peligro. ¿Presentía usted lo que pasaría? Que aquellos que la envidia motorizaba decidirían por decreto prohibir nuestra actividad deportiva para siempre. Y por último, señora, quiero contarle algo que pocos me han creído al oírlo, atribuyéndolo a una fantasía emocional. Una noche, en mi época más difícil, cuando las fuerzas me abandonaban y nada tenía ya sentido, tuve un sueño. Usted, con su famoso vestido blanco cubierto por un manto negro orlado con piel, dirigiéndose a una imagen difusa del general, dijo claramente: Fulvio está muy mal, tenemos que darle fuerza. Usted, en la misteriosa dimensión en que se encuentra, sintió mis angustias, o mi cerebro, en su complicado mecanismo, elaboró lo que yo necesitaba oír. Cuando desperté, sobresaltado, no tardé mucho en descubrir lo que significaba ese sueño. Usted, enferma y desahuciada, siguió peleando hasta el final, encontrando la fuerza que ya no tenía. ¿Qué no podía hacer yo entonces, con un largo camino para recorrer todavía? Comprendí que la vida es una lucha y solamente la pasión hace que podamos vencer. Ese fue su mensaje y mi credo. Adiós, señora. Fulvio. La luna de hoy.
Uno se enamora y cree que ella nos sigue. La luna de hoy es Eva. Da lumbre a un barrio obrero, a una vieja antena y a un tanque de agua. Los barrios pobres tienen las calles arboladas. El agua que las vuelve barro hace florecer en una esquina antesala del potrero madreselvas, fresnos, glicinas, jacarandás. En su esplendor dibuja lo que se le antoja, mientras dos jóvenes desafían la peste comiéndose la boca a besos. El agua busca opacarla y le invade con el capricho de yuyos, margaritas silvestres, mimbres y yucas. Hoy la luna es una historia de pasión, renuncias, tropiezos, traiciones, negros incondicionales de la orga. Un pendejo le refriega a la maestra el reto en el rincón y le reprocha que su vigilancia es peor que la de los ricos. La luna ilumina una forma de vida, de sentir, de respirar, de estar donde hay que estar, de entender sin pelos en la lengua la soledad de un niño solo. La luna ilumina un corazón que se ablanda y muestra la ternura de quienes no tienen miedo a nada. Hoy la luna admira a esa mujer que les recuerda al diablo y al brujo que no solo se sabe por viejo, sino por atreverse a morir una noche cualquiera andando las calles. Hoy la luna ilumina un rodete de trenzas arremolinadas reflejando los dedos en B.